Que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a la hermosa casa Vida Nueva, felices y contentos, para brindarle una nueva columna mesiánica. Seguimos estudiando el libro de Isaías. Estamos ya con el video número 13, con la enseñanza número 3, que lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño desde la República Dominicana. Aprovecho, como siempre y como es de costumbre, que le des un super like a este video y que también puedas activar la campanita de notificación para que nos gocemos todos y te pueda llegar siempre la enseñanza que tú y yo necesitamos para crecer. Hacemos esta columna mesiánica que le hemos colocado esta serie de estudios de los profetas mayores con mucho amor, con mucho respeto, entendiendo que va a ser una gran bendición para tu vida. Capítulo número 6. Yo le dedicaría a este capítulo, o lo dividiría en varias partes, pero la primera de ellas, querido amigo y hermano, compañero de ministerio, le colocaría el llamamiento de Isaías, porque realmente es así y no hay más nada que decir. Es el llamamiento de Isaías, y que si todo aquel o aquella persona que anhele ministerio y aquella persona que quiera servirle al Señor, tiene que verse en Isaías capítulo 6. Primero, porque el contexto de Isaías era mortal, era difícil. La nación pecadora, idólatra, con características culturales muy, pero muy apartadas de la verdad de Dios y a las puertas de un juicio. ¿Quién le gustaría ser profeta a las puertas de un juicio físico, lleno de muerte y de destrucción? A nadie. A la gente muchas veces le gusta ser profeta de lo bueno, de las bendiciones, de los tiempos de bonanza, pero a nadie le gusta ser profeta en tiempos de destrucción. Te dejo esa perla para que puedas profundizar. Y más adelante vamos a escuchar y vamos a entender la gran pregunta de Jesús, o bueno, en este caso de Jehová de los ejércitos, o de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque son uno solo. Hoy opera el Espíritu Santo, pero en aquella oportunidad la voz era del Padre. ¿A quién enviaré? Tiempo de destrucción. ¿Te gustaría ser profeta? Te dejo esa perla. Comienza del 1 al 13, muy puntual, del capítulo 6. Vemos donde se ponderiza, se hace una connotación a un llamado. Un llamado que comienza con una escena celestial, algo parecido más o menos a lo que sucedió en la isla de Patmos con el señor Juan, el apóstol amado, el íntimo de Jesús, el apóstol Juan. Allí vemos muy puntualmente que comienza, cuando él tiene la revelación del Apocalipsis, con una escena magistral, sublime, poderosa, casi transformando, como lo mismo, incluso el mismo apóstol Pablo también lo dijo, que cuando él fue enseñado en su doctrina, él fue llevado al tercer cielo, fue llevado a un espacio con Dios. Aquí hay una visión, pero una visión que Isaías quedó encantado, maravillado y sellado, porque era un llamado ministerial. Entendemos que en los primeros versículos vemos la escena de los serafines, que yo te invito a que tú en tu casa detalladamente la entiendas, pero de los serafines quiero puntualizar en esta hora de que significa que allí estaba la gloria de Dios. Más que las escenas de los serafines que cubrían su cara, cubrían sus pies, que volaban, más que esa escena, quiero que entiendas que cuando Dios va a llamar a alguien, siempre Dios se manifiesta con poder y con gloria. Seguramente no será un llamado tremendo. No va a caer la gloria de Dios corporalmente y tendrás que ver ángeles, serafines y querubines para creer que Dios te está llamando. Pueden ser cosas pequeñas, sencillas, pero lo importante es que puedas entender de que es un llamado de Dios y los llamados de Dios no se refutan. Independientemente sea grande la visión para tu llamamiento o sea pequeña, insignificante, lo importante es que para ti sea algo que te marque, sea algo que acabe contigo, sea algo que te derrumbe, sea algo que te haga que te caigas del caballo. Y así fue el encuentro que tuvo Isaías en su llamamiento, que está muy puntualmente en el capítulo 6. Una de las cosas importantes es que siempre hay que reconocer nuestra humanidad y nuestra condición cuando estamos delante de la presencia del Señor o cuando tenemos que llevar un mensaje del Señor. Las características de Judá y de Israel en el momento eran terribles, pero él siempre entendió que él no era nadie. Entendió su condición, entendió su humanidad y entendió sus circunstancias. Muchas veces es parecido a lo que pasó con Moisés. ¿Cómo tú me vas a llamar a mí si yo soy tardo? Decía Moisés, no hablo, tengo soy gago. Muchos dicen en la actualidad que es el tilde que se le da a nivel coloquial venezolano. No era fluido de palabras. Cada quien tiene que entender su humanidad cuando está más o menos cuando te presenta delante del Señor. Pero tienes que hacerlo bien, no te puedes amparar. Una cosa es reconocer mi condición
y mis limitantes, pero avanzo. Y otra cosa es decir, no quiero avanzar porque estoy limitado. Muy pendiente con eso. Siempre reconoció su humildad y su condición en ese capítulo 6. Y una de las cuestiones también importantes es que Dios necesitaba purificar la voz de ese profeta. Ese tizón caliente que toca sus labios, donde él mismo dice, voy a morir porque he visto la gloria del Señor. Esa escena, a la final, nos va a llevar a nosotros a una purificación de labios. Es muy extendido todo este capítulo 1, específicamente el capítulo 6, versículos 1 y 13, es muy amplio en el llamamiento, pero quiero detenerme en que el carbón encendido que el mismo ángel agarró y tocó en los labios era lo que iba a significar la purificación del Señor, lo que iba a significar el llamado, una santificación. No puede haber llamado ministerial si no hay una purificación. No puede haber un llamado a grandes cosas si no hay una purificación. Lo leímos recientemente en las armaduras, en las espadas proféticas con Zacarías, cuando iban a levantar el altar nuevamente después de la destrucción, que iban a levantar la casa de Jehová. Cuando Dios va a hacer grandes cosas, siempre lo diré, tiene que haber purificación. Y Dios iba a llamar a un profeta para darle una misión importante, algo semejante, cuando Moisés que le dijo, quita las sandalias de tus pies porque este lugar es santo. Hermano, Dios es santo. Y los negocios de mi Padre son santos. Yo soy un pecador. Tú eres un pecador. Necesitamos continuamente, Señor, perdóname, Señor, límpiame. Señor, hay una misión que hacer. Soy un pastor, soy un líder de alabanza, soy un sacerdote. En mi casa, en mi vida, Señor, soy un pecador. Límpiame, 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 perdóname, límpiame, continuamente límpiame. Carbón encendido en mi boca, límpiame. Soy apóstol, límpiame. Porque la soberbia Dios la aborrece. Y tiene que haber una purificación y tienes que dejar de que Dios purifique tu vida. También en el versículo 8 arrancamos con ¿quién iré? ¿A quién enviaré? ¿A quién llamaré? ¿Quién va a hacer la obra del Señor? Eso pasa muchas veces en nuestras vidas, apreciados santos de Cristo. Dios anda buscando gente que predique en tiempos complicados, que lleve un mensaje duro, como el que estamos estudiando, en estas 5 enseñanzas, con la introducción de las 2 clases de la pastora Yomar y estas 3 que llevamos hasta ahora, que nos va a llevar siempre a que la misión de Dios era complicada porque el contexto era terrible. Y a la gente no le gusta predicar mensajes conflictivos, mensajes duros, en tiempos terribles. Y Dios dice, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿A quién llamo? Es complicado porque no todos los pastores, ni los ministros, ni los apóstoles, ni los líderes, ni los servidores están dispuestos a morir por Cristo en aquella época, pero en este lado, ¿quién se va a enfrentar a un sistema judío corrupto, asesino, criminal, destructor, avaro, codicioso, idólatra, sacerdotes corruptos, profetas que lo hacían por dinero? ¿Quién va a predicar un evangelio distinto a lo que el sistema te dice? ¿Quién se va a parar hoy en día en contra de la homosexualidad, del aborto? ¿Quién hoy en día va a predicar un evangelio puro? ¿Quién hoy en día profetiza y se maneja santamente y logra hacer que sus pasos sean íntegros en una sociedad corrupta, impía, maliciosa? ¿Quién? Hermano, este mensaje no es el mensaje de hoy, apreciado hermano. Si usted cree que Venezuela está podrida, o que República Dominicana está podrida, o que Estados Unidos está podrida, usted, apreciado hermanito de Cristo Jesús, no entiende de conceptos. Si tú piensas que lo peor que hay ahorita es el barrio o la urbanización de Estados Unidos, o de República Dominicana, o de Ecuador, o de Perú, es lo peor que hay. Hermano, te quiero decir que desconoces el contexto de Judá, de Israel. Y aquí, que es más complicado, Dios andaba buscando gente que pudiera llevar este mensaje. Se levanta Isaías y le dice, bueno, yo mismo soy. Vamos, acepto el reto. Los teólogos afirman de que Isaías murió aserrado. De todas maneras, usted lo puede buscar más adelante. La pastora Yosmar lo había pronunciado. Lo partieron en 2 con un hacha o con una sierra. Lo aserraron en 2. Él sabía dónde iba por predicar este mensaje.
Tú quieres cambiar a Venezuela, quieres cambiar a Estados Unidos, quieres cambiar a la República Dominicana. Isaías es contigo. Por eso es que arranqué este video diciendo, el capítulo número 6, que es el llamamiento, el verdadero llamamiento. Este hombre es grande, pero grande porque obedeció el llamamiento del Señor. También una de las características muy importantes es que él entendió, Isaías no vivió un mundo paralelo al llamado. Y cuando le digo esta circunstancia es porque él conocía a dónde iba. Iba a predicarle a un pueblo que era ciego, que tenía ceguera espiritual, que era tardo, que era malvado, que era sanguinario. Pero él lo entendió. Muchos de los ministerios hoy en día creo que no entienden en el terreno que están pisando. Porque si Isaías, el llamamiento de Isaías es un llamamiento muy crudo, yo creo que hoy en día, si tú no conoces contra quién estás peleando, porque Pablo lo dice, tienes que conocer quién es tu enemigo. Yo creo que es muy difícil que tu ministerio o que tu alcance espiritual pueda lograr grandes cosas en nuestra sociedad. Es importante entender de que tienes que predicar la palabra de Dios, pero que también tienes que predicar lo que Dios te diga. Y lo que Dios te diga, tú tienes que decirlo, quieras o no quieras. Le guste a la gente o no le guste a la gente. Es el mensaje de Isaías. Un llamamiento hermoso, sublime, que podríamos hablar de él durante horas, porque refleja verdaderamente que predicar, llevar el evangelio, en nuestros tiempos no es fácil, pero que en aquella época levantarte con una profecía era muy, muy complicado cuando la sociedad no quería escucharla. Vamos a hablar también del capítulo 7, que es un capítulo muy maravilloso porque es una historia, es una circunstancia donde Dios prueba su fidelidad en tiempo de pecado. Escuche bien, prueba su fidelidad en tiempo de pecado. Mucha gente ve la gloria de Dios y ve victorias y están en pecado, pero es porque Dios es fiel. Pero esto no exime de que te vaya a castigar. Mucha gente que ve la gloria de Dios cree que está bien. Ver la gloria de Dios no es sinónimo de estar bien. Pendiente con lo que digo porque lo dice Isaías. Cuando hablo de ver la gloria de Dios, te dirá, pastor, ¿qué usted está diciendo? No, es que tú puedes ver una victoria en tu vida. Grande. Pero esa victoria no la conseguiste tú. Esa victoria se dio porque había gente orando por ti. Esa victoria seguramente se dio porque Dios tiene un plan por detrás de esa obra con otras personas y tú eres simplemente un puente. Tú pudiste ver esa gloria de Dios porque hay un pacto que se hizo en la palabra que te cae a ti aunque tú vayas al infierno. Tú puedes ver la gloria de Dios y puedes tener milagros y puedes hacer tantas cosas, pero no quiere decir de que tú estés alineado con Dios. Y te lo explico. En el capítulo número 7, todos sabemos que había una división del reino. Judá por un lado, Israel por el otro. Reino del norte, reino del sur. Lo sabemos, lo vimos en la espada profética. Se planificó una guerra entre hermanos. Se habían dividido Judá, Israel, reino del norte, reino del sur, ya lo habíamos explicado. El rey Jotán, que estaba allí mandando en Judá, recibió la noticia que Peca, su hermano, entre comillas, porque ya había una división, Peca, rey de Israel, juntamente con Siria, en este caso era el rey Renzín, ahí lo dejo puntualizado, habían planificado Peca y Renzín, Israel y los sirios, habían planificado una guerra contra Judá. Cuando le llega la noticia a Judá, en este caso el rey Jotán, hubo un pánico, hubo miedo, hubo desolación, hubo temor. Cuando Isaías se entera del contexto, el tuburbio, la noticia, Dios le dice a Isaías, dile al rey, a Jotán, a Judá, que no tema, que yo voy a salir por ellos. Obviamente conocemos que el contexto no era el más santificado de todos. Pero que Dios dijo, yo salvaré a mi pueblo. Para Isaías seguramente no entendía el momento. Ya va, pero si nosotros estamos mal, y tú me has mandado a mí con un mensaje de restauración, tú nos vas a librar de la mano de nuestros enemigos, de este plan maquiavélico. Y era porque Dios le entendió
y le dijo muy puntualmente: yo soy fiel a mi palabra y yo voy a sustentar a Judá, a la casa de Sión. Quédense tranquilos. Lo más llamativo de todo esto era que la gran enseñanza de este capítulo 7 y 8 es que Dios le dice a Israel, a Judá en este caso: aprovechen, escuchen bien, aprovechen, es la oportunidad, y no le teman al enemigo. No le temas a Israel y no le temas a Siria, que han planificado ir contra Jotán, contra Judá. Le digo a Isaías, aprovecha oportunidad para decirle que me teman a mí, a Dios, al que los puede liberar de la muerte. Perfecta ocasión. Dios obró en esta circunstancia. Isaías recibe el mensaje y lo lleva al pueblo diciendo: no teman del enemigo. Aprovechad esta oportunidad para santificarse y témanle a Dios. Témanle a Jehová, porque Él nos librará. Muchas veces en nuestras vidas, apreciados hermanos, pasamos por circunstancias donde sabemos que somos pecadores y Dios nos hace el favor y nos da la victoria y no nos arrepentimos y no aprovechamos la oportunidad para buscar a Dios y ponernos a cuenta con el Maestro. Muchas veces en tu vida Dios te ha metido la mano y te ha salvado, tú siendo un pecador, y lo agarras por el lado equivocado. Crees que Dios está contigo y Dios no está contigo. Te salvó para que te arrepientas. Te salvó y te dio la victoria contra ese problema para que le busques y reconozcas que sin Dios no puedes hacer nada. Pero como Dios nos salvó estando en pecado, entonces nosotros decimos: no, esto funciona. Funciona vivir mal y Dios está con nosotros. Te viene destrucción. Te viene destrucción. Porque Dios muestra su misericordia, aunque tú estés mal, pero es para que tú te consagres. Lo más maravilloso en todo esto es que en el capítulo número 8, Dios lleva a Israel, a Judá en este caso, a que pueda reconocer de que Dios es su Salvador. Pero esta gente no lo vio desde ese punto de vista y siguió con el pecado. Fueron librados, pero siguieron con su pecado. Allí hay una advertencia. Allí hay una advertencia, porque lo que más quiere Dios es utilizar todas las circunstancias de tu vida, para llevarte a ti a que tú puedas tener un arrepentimiento y una restitución. Quiero concluir el capítulo número 7 hablando específicamente que aquí ya se comienza a ver las diferencias y comienza a aparecer el Redentor del mundo en la escena de manera profética. El pánico había llegado a Jotán, a su pueblo, a Judá, de lo que estaba planificando Israel y Siria. En ese momento que le dice: no temas, confía en Dios, aparece una contundente profecía mesiánica y es el nacimiento de Jesús. Allí, en el versículo 14, muy puntualmente, habla y expresa que Cristo nacerá. Es como que muchos dirían hoy en día: pero si estuvieran leyendo una historia de una planificación de una batalla y de una guerra, y Dios está diciendo que que Dios está con ellos y que Dios no va a permitir que su pueblo perezca, y de repente te encuentras y nacerá el Cristo, y ves y entiendes que hay una profecía del nacimiento de Cristo, era porque Dios ya estaba preparando el corazón de Israel para presentar su salvación futura, que era el Redentor del mundo, el nacimiento de Cristo. Por eso es importante, como yo siempre te lo he recordado, cuando leas Isaías, tienes que saber dónde aparece Cristo, porque Cristo está insertado en todo el libro. Vemos allí que Isaías aprovecha la oportunidad del miedo y del colapso para decirle: no teman, Dios está con nosotros y Él enviará al Redentor del mundo, que nacerá de una virgen, y empieza a dar características de Jesús. Y ellos dicen: wow, pero ¿y este hombre está hablando de quién? En este tiempo, con las tropas prácticamente allá en el horizonte, de la gente de Asiria, de la gente
de Israel que vienen contra nosotros y tú dices que van a ser el Redentor del mundo y que viene el Salvador de Israel, pero ¿dónde está? Si van a ser. Era que Dios estaba preparando el corazón de ellos y el de la iglesia y reflejándole la palabra de Dios de que venía el Redentor del mundo. Otra cosa maravillosa también que vemos en ya en los versículos finales de este capítulo 7 que me parece fantástico, es que están hablando de una guerra entre una nación de Judá contra una planificación de guerra que vendrá Israel, sus hermanos que se dividieron hace años, juntamente con Asiria. Pero que vemos que entonces Isaías cambia el lenguaje diciendo que ahora Dios castigará a las naciones. Pero es que son dos naciones nada más. ¿Por qué utiliza naciones? ¿Por qué Isaías no solamente dice que va a destruir a Israel y a Siria? ¿Por qué Dios no solamente dice que castigará a los reyes que planificaron ir en contra de Judá, como son el caso de Peca y Renzín, Israel y el caso de Asiria? ¿Por qué dice naciones? ¿Por qué dice que castigará a todas las naciones? Es porque Dios estaba preparando el camino para que el pueblo entendiera que iba a venir el Redentor del mundo en una batalla que se iba a llamar Armagedón. Qué grande es el libro de Isaías, ¿no? Nos lleva a nosotros a pasearnos por todas las escenas posibles. Un buen maestro, un buen estudiante de la palabra de Dios, un buen teólogo sabe de que este versículo, muy específicamente entre el versículo 19, el 20, habla de quién más, de la batalla de Armagedón y de los tiempos finales de la gran batalla. Ya el pueblo comenzaba a olfatear de que algo grande iba a venir y que no era solamente esta batalla que estaba por presenciar, que ya Dios le iba a dar la victoria, sino que también venía algo mucho más allá en algún momento de la historia, donde ese Redentor que había hablado Isaías que iban a ser, también le iba a dar una gran batalla. Se iba robusteciendo Israel en su esencia, de saber de que todas las promesas que Dios le había dado a Abraham se iban a cumplir. Y el 21 y el 25 también habla del juicio para toda la tierra. Quiere decir de que Dios es maravilloso y fiel. Hemos concluido nuestra columna mesiánica. Yo te invito a que le des un super like a este video y que puedas suscribirte a todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Búscanos como Vida Nueva Internacional. Coloca allí, si no nos encuentras muy bien, coloca Valencia, Venezuela. Y estamos desde la República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda. Está muy pendiente a todas nuestras notificaciones y materiales porque diariamente estaremos subiendo nuevas columnas mesiánicas. Dios te bendiga.